Sabe que ayer cuando veíamos y armamos un poco el noticiero y armamos el programa y veíamos el video que había publicado el gobierno nacional del gobierno nacional sobre el tema del Día de la Memoria, preguntábamos esto de, che, ¿cuán necesario es? Esto un poco de lo que hablábamos con Ernestina y con Germán al principio, esto de, es hora de empezar a pensar en adelante, un poco es hora de entender que hay cosas que ya están discutidas, que están habladas, que están consensuadas, que no hace falta remover. Pero para tratar de sumarlo a la charla y tratar de que nos aclare un poco del porqué de todo esto, lo hemos convocado al Tito Dómina, Esteban Dómina, una de las personas que yo más quiero dentro del ambiente histórico, cultural, político, porque tipo muy generoso históricamente. Y aparte un gran conocedor, un gran historiador de Córdoba. Tito, ¿cómo estás, Chelo? Te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina en la mañana del C. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Chelo, hola amigos. Gracias, Un muchas abrazo gracias. grande. Sabes el aprecio y el cariño que te tengo y como siempre te digo, lo generoso que ha sido siempre. Tito, Gracias. te quería, a ver, la pregunta sería, después del video publicado ayer en donde el gobierno un poco, con el testimonio de Jofre y con el testimonio de algunas de otras personas, avala la teoría de los dos demonios. Esto y la teoría de la guerra, ¿esto es peligroso o no es peligroso? ¿Cuál es tu visión de esto? Claro, que no, a priori me parece que no ayuda a encontrar la síntesis, ¿no? La síntesis, siempre desde el punto de vista histórico, hablo de un pasado reciente, porque estos hechos ocurrieron hace 48 años. Algunos de tus oyentes, Chelo, puede decir, bueno, un montón. No, pero en la vida de los pueblos 48 años no es un montón. No. Y todavía esas heridas siguen abiertas. Entonces, a mi modo de ver, hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia, mucha objetividad en la consideración y en la evocación de esos acontecimientos, de esa fecha, para no seguir, digamos, instando a que esa grieta se convierta en perpetua. Desde esa perspectiva, no me parece oportuno lo que hizo el gobierno. Cualquiera puede opinar, ¿eh? Si el Tata Jofre opina en un canal de cable y dice por su propia cuenta lo que tenga para decir, le asiste ese derecho a cualquier argentino. Pero otra cosa es el gobierno. Entonces no me pareció oportuno justamente ayer, donde inclusive miles de argentinos se movilizaron en las calles para recordar una fecha que no debe caer en el olvido, una instancia trágica del pueblo argentino. Así que creo, en una palabra, Chelo, Germán, que esto hay que llevarlo por un camino de búsqueda de entendimiento, de que tener en cuenta todo, porque tampoco puede ser una historia sesgada. A mí me parece que lo de ayer del gobierno, me parece a mí, fue como un contrapunto, un relato en contrapunto al relato que ellos consideran que mantuvo el kirchnerismo durante un montón de años. Pero eso tampoco ayuda, porque lo que hay que buscar es otra cosa, es la verdad histórica, está por encima de cualquier relato. Y me parece que en esa verdad histórica participan un montón de actores. Sí, Tito, yo decía más temprano que me parece que falta un análisis profundo de cómo fue la participación civil, ¿no? De los partidos políticos, básicamente, de los sindicatos que estuvieron junto con la gente del proceso, porque no todo fue militar, ¿no? Los intendentes, el 53% de los intendentes en los primeros 2 años era del radicalismo. O sea, todo eso es lo que se está ocultando, me parece. Sí, o por lo menos no está planteado así, de este modo tan explícito como lo estás haciendo, Germán querido, porque eso yo lo viví. Ese es un tiempo que uno, además del punto de vista de la historia, lo conoce en forma directa. Sí, sí, claro. Fue uno de los golpes más anunciados, de los 6 golpes de Estado que hubo el siglo pasado, posiblemente fue el más anunciado. Cada día nos levantábamos a ver si se producía o no, porque el gobierno constitucional estaba muy debilitado. Recuerden ustedes que lo ejercía la presidencia María Estela Martínez de Perón, que había muerto Perón en el 74, que las Fuerzas Armadas ya tenían una injerencia enorme, que la violencia seguía desatada,
Era terrible ese momento. De cualquier manera, en lo personal no justifico en absoluto que esto haya desembocado en un golpe de Estado. Se debió haber buscado otras alternativas, otras herramientas en un momento muy difícil. Como estuvieron, ¿no? Estuvieron sobre la mesa algunas alternativas que por ahí nadie quiso ver, ¿no? Como adelantar estaba convocada la elección, claro, adelantada a ese mismo año 76, la elección nacional, justamente para tratar de fijar un horizonte que nos permitiera zafar de lo que parecía inevitable, la tragedia que se nos venía encima. Germán mencionaba la política también tenía muy poca presencia. Yo recuerdo, por ejemplo, Ricardo Balbín, que era en ese momento el líder del radicalismo, antes de que ese liderazgo lo asumiera Raúl Alfonsín, que dijo: todo enfermo tiene vida a 5 minutos antes de la muerte, como diciendo todavía siempre, pero nada, era retórica, y como bien señalaron ustedes, de algún modo, buena parte de la sociedad, no digo todos porque al contrario, pero buena parte de la sociedad naturalizó. No hubo movilización ese día, no salió nadie a la calle a tratar de defender, digamos, las instituciones, no fue así. Y enseguida se desencadenó el terrorismo de Estado, ahí nomás, esa misma noche. Fue tremendo lo que vino. Y buena parte también de las corporaciones, del Círculo Rojo, y estuvieron ahí, porque los golpes... ahora felizmente se acuñó esa expresión cívico-militares, ponele que se puede buscar otra mejor, pero no eran golpes militares, porque los milicos solos, por su propia cuenta, no hubieran podido hacer ninguno de los 6 golpes que hicieron. Siempre tenían cómplices, ayuda, colaboración, incentivación de parte de grupos civiles, que bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? Tito, me quedé pensando en las discusiones que se vienen, ¿no? Digo, ¿qué nos falta para ir sanando heridas y dejando en claro que hay algunas cosas que ya no se discuten o que no deberían discutirse y que tengamos un consenso generalizado? ¿Qué nos falta? Sí, yo estoy de acuerdo que ya hay cosas que no debieran discutirse, que fue una tragedia, por ejemplo. No, está fuera de discusión. Fue lo peor que nos pasó en los últimos años, con las consecuencias a la vista, pero creo que todavía puede haber tela para cortar, y me parece que por ahí está yendo esta polémica instalada acerca de las responsabilidades, porque tampoco fue un tema de mala suerte o de azar, o una perinola que dijo se pudrió todo, sino que hay responsabilidades concurrentes y falta la autocrítica, ¿no? Falta la autocrítica de los dos lados. O sea, por el lado de la represión, ninguno o casi ninguno, salvo yo por ahí lo escuché a Balsa, alguna cosa, pero en general, a pesar de haber sido juzgados y condenados, los máximos responsables del terrorismo de Estado no han hecho ninguna autocrítica. Y del lado de los jefes guerrilleros también falta la autocrítica, sobre todo los que están vivos. Hace unos días murió Roberto Perdía, uno de los más importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que los jefes guerrilleros que mandaron a la muerte a un montón de jóvenes, yo conocía a muchos, de que estando en el extranjero los mandaron, ellos, los jefes guerrilleros que estaban afuera, a morir, porque acá los esperaban, estoy hablando del año 78, la famosa contraofensiva, la represión los esperaba con el papamosca, y murieron un montón, y yo no escuché que se pidiera perdón a la familia, nada. Entonces es como que todavía falta eso para que esa síntesis, en términos dialécticos, aristotélicos que hablábamos al principio, realmente cobre vida, porque si no le vamos a seguir dando vuelta al relato, al asunto de los dos demonios, todas esas cosas, sin que la verdad histórica pueda consolidarse y emerger como lo que debe ser, una luz que ilumine ese pasado y que nos guste más, nos guste menos, nos abarque a todos. Porque estamos a 50 años todavía con una discusión que tal vez debió darse así en el año 85, 86.
que se dio. Pero fíjate Germán, esto que estás diciendo que es importante, las idas y vueltas que ha tenido el tema en esos todas estas décadas, porque como bien dijiste, hay que reconocer en Raúl Alfonsín que fue pionero en este asunto de instalar la memoria, la verdad, la justicia, bancó los juicios, todo eso hay que reconocerlo, la CONADEP, el enorme trabajo de la Comisión Nacional de Desaparecidos, de las personas que formaron parte en ese momento. Pero después de eso, y hubo condenas a la Junta Militar, hubo ley de punto final, ley de obediencia debida, después vino Menem y los indultos, ya estamos hablando del año 90, y después vino Néstor Kirchner y se derogaron las leyes de obediencia debida, de punto final, se reabrieron las causas. Fíjate cómo le damos idas y vueltas sin que se termine de consolidar, y hoy otra vez se abrió la polémica, porque tenemos un gobierno que obviamente tiene una mirada distinta a la anterior, ponele. Entonces otra vez estamos frente a la polémica y no la terminamos de cerrar. Y yo creo que si bien el tema es muy importante, es trascendente, ayer quedó manifiesto en las calles la importancia que tiene, me encantó, por ejemplo, ver tantos jóvenes, porque los jóvenes no tienen memoria directa como podemos tener los veteranos de ese momento. Hoy para recordar el 76 tenés que tener más de 50 años, casi 60, para recordarlo en directo, y sin embargo había un montón de gente joven, lo cual está bueno, porque en definitiva es un apoyo, un aval a las instituciones, a la República, a la Constitución, a los derechos humanos, valores que hay que ponerlos por encima de la circunstancia, del conflicto ocasional, circunstancial, de un gobierno de turno. Porque nos puede gustar más o menos, siempre pasa, nunca un gobierno va a tener unanimidad, pero la propia República y las instituciones te dan las herramientas para cambiarlo, entonces jamás se debe volver a incurrir en estas cosas que nos pasaron, trágicas, como en marzo del 76, justamente por eso creo que la mejor consigna, a mi modo de ver, siempre mi opinión es el nunca más. Nunca más ese tipo de cosas que porque no nos vuelva a pasar. Porque eso engloba un montón de cosas, Tito. El nunca más me parece que engloba un montón de cosas. Y Esteban, tocaste un tema que te quería preguntar justamente. Dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Vos creés que los jóvenes hoy, desde distintas opiniones y distintos puntos de vista, tienen una parcialidad de la historia y están sesgados en discursos fanáticos desde ambos lados? Yo creo que a lo mejor falta más conocimiento de la historia, pero no en términos, por favor, no en términos académicos, pero sí, mira, no es autobombo lo que decís, por favor, me atajo de entrada. El lema de mis redes, donde pueden consultar todos mis artículos, mis opiniones, el lema de mis redes sociales es conocer el pasado para iluminar el presente. O sea, conocer la historia no como una veleidad intelectual, sino para que ayude a no volver a cometer los mismos errores, por aquello que vos decías. Los pueblos que pierden la memoria cometen los mismos errores. Y en eso los argentinos, campeones mundiales. Si hubiera un campeón mundial, un campeonato mundial, de tropezar una y otra vez y 1000 veces con la misma piedra, no con otra, somos los argentinos. Bueno, el siglo pasado fue tremendo, 6 golpes de Estado, una sucesión y una alternancia de gobierno desde 1930, el primer golpe que lo derroca a la segunda presidencia de don Hipólito Yrigoyen, y después 5 más. Entonces, esa lección, por eso, yendo a lo tuyo, yo espero que por lo menos los jóvenes se apropien de esa lección histórica, de que la democracia no es un sistema perfecto, por decir, ni da respuesta así directa y automática a todos los problemas. El querido Raúl Alfonsín en sus discursos de campaña, aquella fantástica campaña del 83, decía: con la democracia se cura, se come, se educa. Lo decía con una nobleza, pero no es así. Ha quedado demostrado que no, que hay que para todo eso, en el marco de la democracia hace falta gestión, hace falta buenos gobiernos, y si estamos como estamos es porque en eso ha fallado la cosa. Así que me parece que es toda una cuestión de que, pero, a ver, para no seguir monologando, me parece que es muy importante que los jóvenes estén percibiendo esto
lo hagan una causa propia, porque son las nuevas generaciones, porque en definitiva les va a tocar en poco tiempo la posta de conducir esto. Ya hay un recambio generacional, yo soy muy afecto a que pase esto, que los veteranos de a poco demos un paso al costado y que vaya tomando las riendas las nuevas generaciones, pero tienen que venir con ese bagaje, ¿no? Con el conocimiento y la experiencia y la tolerancia y el equilibrio para no errar el camino. Esteban, Tito, como siempre, un abrazo grande. Chao, gracias a ustedes. Gracias por un ratito.